voy a resumir la breve novela histórica futurista de Vladimir Soloviev. Soloviev fue un filósofo, el único que han tenido los rusos, muy piadoso y bastante extravagante. No sería eslavo si no fuera extravagante. Esta novelita sobre el anticristo, 37 páginas grandes, es la que más se ciñe al Apocalipsis de todas las que conozco. Es decir, la invención del autor está casi de todo ausente, no hace más que traducir el Apocalipsis a términos de la vida moderna o de los tiempos modernos. El siglo XX después de Jesucristo fue la época de la última gran guerra, con sus discrepancias y peripecias. Así comienza la novela. Resumiré el relato lo mejor que pueda. En Europa y América han continuado las rencillas entre naciones, el progreso técnico y la apostasía. Se ha formado una religión sincrética, con fragmentos de todas las religiones, dominada por el naturalismo. En Asia se han unido el Japón y la China, fundiéndose por un matrimonio las dos dinastías imperiales, la del Celeste Imperio y la del Sol Naciente. El primer emperador Obod-Dihán efectúa conquistas en toda Asia, echa a todos los europeos y deja a su hijo un ejército de 200 millones de amarillos, el cual con 40 millones de ese ejército vence al ejército ruso, somete a Rusia y ocupa toda Europa, compuesta entonces por una cantidad de democracias, menos a Inglaterra, que compra su inmunidad con 1.000 millones de libras esterlinas. El yugo mongol sobre Europa dura medio siglo. Los amarillos se mezclan con los blancos y surge una población de mestizos. Poco a poco, una conspiración secreta para echar a los mongoles se fue formando en toda Europa, y en todas partes estallaban motines nacionalistas y matanzas de soldados amarillos. El tercer Obod-Dihán, nieto del gran conquistador, movió un ejército desde China y fue derrotado enteramente en Rusia por una enorme alianza de ejércitos europeos. Los restos huyeron al interior de Asia y Europa quedó libre, aunque devastada. La guerra hizo la unión de Europa. En la tal unión se distinguió un hombre extraordinario, pensador, sociólogo y militar. Era de aventajada hermosura, de costumbres intachables, muy elocuente, vegetariano y francmasón. De gran fortuna alcanzó puestos políticos y en poco tiempo fue conocido en todo el mundo. Y empezó a predicar sobre la segunda venida de Cristo, diciendo que Él era la segunda venida, que Jesús de Nazaret había sido su precursor, que el nazareno había dicho que Él venía a traer la espada, pero Él venía a traer la paz. En suma, los judíos lo admitieron como el Mesías, los maometanos como el sucesor de Mahoma y los cristianos modernistas como un superhombre. En su lujoso palacio de Suiza, a los 33 años, tuvo una noche una visión de Cristo y comenzó a gritar: "No, no ha resucitado, no ha resucitado". Y se tiró a un precipicio, pero fue recogido antes de matarse, fue recogido al vuelo por otro fantasma que le dijo: "Tú eres mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias". Y le ofreció el reino del mundo si postrándose lo adoraba, lo cual hizo, y volvió a su aposento en estado de trance o éxtasis. Desde ese día empezó a escribir un libro titulado El camino abierto para la paz mundial y la prosperidad. Es decir, hizo un pacto con el demonio, con Satanás. Después su camino fueron triunfos y una ascensión continua. Su libro, que era estupendo, tuvo una difusión inmensa. Una asamblea europea reunida en Berlín, presidida por la masonería, decidió confederar y entregar a Europa al hombre del porvenir como su primer presidente. Hizo una proclama a todos los pueblos del mundo, prometiendo la paz perpetua, y América se plegó, nombrándolo emperador romano. Dominó con las armas los pueblos de Asia y África que no se le sometían, y las rebeliones de los nacionalistas, o sea, de los que querían las antiguas nacionalidades. Fijó su sede en Roma,
de la cual el pontífice romano se fue a San Petersburgo. Este fue el primer año de su reinado. En el segundo año de su reinado, resolvió la cuestión económica, la cuestión financiera y la cuestión social. Y hubo para toda la tierra la igualdad en la saciedad. Pero cuando el hombre está saciado, quiere diversiones. De eso se encargó el mago Apolonio, que era un yoga hindú versado en todas las ciencias ocultas del Oriente y al mismo tiempo un gran ingeniero electrónico, consagrado sacerdote y obispo. Este se vino al lado del hombre del porvenir y anunció que en los libros sagrados de la India había aprendido que el emperador era el último salvador y redentor del mundo y era de estirpe y naturaleza divina. Este instituyó el culto del Augusto, parecido al culto del emperador que hubo en Roma. El emperador a su vez consiguió que el papa reinante lo nombrara cardenal con miras al papado, al mago Apolonio. Los cristianos tibios de ese tiempo se pasaban por millares al culto del emperador. Quedaron unos 45 millones de cristianos fieles en el mundo. Muerto el Papa de Gloria Olive, de origen judío, los cardenales eligieron al cardenal Simón Barionini, que tomó el nombre de Pedro II. Simón Bargiona fue el nombre de San Pedro. El protestantismo se había fundido todo en el luteranismo alemán, presidido por el profesor teólogo Ernst Paulus, y el cisma griego o Iglesia Ortodoxa rusa estaba gobernada por el archimandrita Juan, un santo viejo del cual creían algunos rusos era el mismísimo apóstol Juan, que no había muerto. Esta fue una superstición que hubo en la primitiva iglesia, de que San Juan no iba a morir hasta el fin del mundo. Y San Juan mismo en su evangelio al final corrige esto diciendo, de ahí vino que algunos discípulos dicen que yo no voy a morir hasta el fin del mundo. Y no dijo eso Cristo, sino que le dijo a San Pedro, si yo quisiera que éste quedara vivo hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa? Pero no dijo que iba a vivir hasta el fin del mundo. Pero, de hecho, ha permanecido hasta el fin del mundo con su Apocalipsis. A estos tres obedecían 45 millones de cristianos que no eran muy favorables al sospechoso emperador. Este hizo una proclama al mundo, anunciando que había resuelto el problema político con la paz perpetua, el problema económico con la igualdad en la saciedad, iba a resolver el problema religioso con la unión de todas las religiones, para lo cual convocó un concilio ecuménico en Jerusalén, donde había trasladado su sede después de reinar 3 años en Roma. ¿Para qué les voy a describir la magnificencia del regio salón del Palacio Imperial, que Soloviev describe largamente, donde debajo del trono del Augusto estaban los 3 mandatarios cristianos, Pedro, Pablo y Juan, con sus comitivas, y más allá, un inmenso público de hinchas del emperador. Su discurso, que el cronista Pansofius pone palabra por palabra, se redujo a invitar a los cristianos a reunirse en él, haciendo espléndidas promesas a cada uno de los 3 grupos. A los católicos les prometió restituir a Roma la sede apostólica y darle todos los dones y privilegios que les había dado nuestro excelso predecesor Constantino el Grande. El Papa Pedro no respondió una palabra, pero una gran parte de su comitiva, incluso sacerdotes, monjes y obispos, se desprendió y fue a reunirse con la comitiva imperial. Después, dirigiéndose a Juan, el superhombre le prometió fundar en Constantinopla un gran museo arqueológico cristiano, donde reunir los testimonios de la tradición de 20 siglos, sobre todo de la Iglesia Oriental. Y una parte de los ortodoxos aceptó el ofrecimiento y se unió a los imperiales. Y tercero, al doctor Paulus le prometió fundar en Berlín un suntuoso instituto público para el estudio científico de la Escritura. Y pasó lo mismo. Entonces el cardenal Apolonio se volvió a los 3 jefes cristianos exigiendo una respuesta. Entonces el starets Juan se adelantó y dijo,
Nosotros tenemos por nuestra cabeza a Jesucristo. Por tanto, si quieres nuestra adhesión, profesa aquí públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, padeció y murió por nosotros, resucitó al tercer día y ha de retornar al mundo. El Augusto se levantó lleno de furia, pero Apolonio le gritó: tranquilo, no te muevas. Juan el Ruso se adelantó y dijo: hijitos míos, es el anticristo. Y Apolonio hizo un gran gesto, una nube negra surgió en la cúspide del salón y un rayo cayó sobre Juan, tendiéndolo muerto a los pies del trono. El Augusto dijo: habéis visto todos el castigo de Dios a este blasfemo. El emperador dictó entonces al secretario un decreto en el que el concilio ecuménico declaraba al soberano emperador de Roma y del mundo entero como su supremo conductor y señor. El Papa Pedro, con el rostro encendido y la voz trémula, dijo: contradicitur, se niega, y renovó la profesión de fe del starets Juan, y excomulgó al anticristo, llamándolo perro sarnoso, y enseguida otro rayo lo tendió muerto. Todo el público comenzó a huir desordenadamente, seguidos lentamente por el anciano profesor Paulus. Así terminó el segundo concilio de Jerusalén. Los acontecimientos que siguen calcan al Apocalipsis. Los cuerpos de los dos testigos yacieron 3 días y medio en una plaza. De 2 testigos salen en el Apocalipsis que van a predicar 3 años y medio antes del anticristo y van a ser muertos por el anticristo, que no sabemos quiénes serán o qué serán, porque la tradición antigua decía que serían Enoc y Elías, que no han muerto todavía y que iban a venir a preparar al mundo para la gran tribulación. Pero otros dicen que no, que eso es demasiado raro, que no puede ser. Aunque Belarmino dice que es de fe. Dice que serán 2 órdenes religiosas o que serán los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero son 2 testigos que el anticristo mata, se resucitan a los 3 días y medio. Yacieron 3 días y medio en una plaza y entonces sonó una voz del cielo y resucitaron y se dirigieron al monte Oliveto, donde se habían refugiado todos los cristianos con el profesor Paulus. Y allí dieron la mano a Pedro y lo proclamaron primado de la iglesia, es decir, los 3 jefes de todos los cristianos entonces hicieron la unión de las iglesias ante el rostro del anticristo. Al mismo tiempo, un gran terremoto destruyó la tercera parte de la ciudad, terremoto que el mago Apolonio detuvo cuando ya se estaba deteniendo solo. El anticristo envió un ejército contra los cristianos, a los cuales se había unido una inmensa muchedumbre de judíos que pedían ser bautizados, y Pedro mandó dejasen las armas y se entregasen al ayuno y la oración. De repente, en medio de la noche surgió una inmensa claridad, y en medio de ella apareció una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y en su cabeza una diadema de 2 estrellas, que empezó a moverse lentamente hacia el sur. El Papa Pedro II gritó: esa es nuestra bandera, sigámosla. Y todos los cristianos se pusieron en marcha desde el monte Sinaí hacia Sion. Y entonces, desde distintos lugares, acudían muchos grupos jubilosos de cristianos y judíos degollados por la policía del anticristo, los cuales resucitados reinarían 1000 años con Cristo. De manera que Soloviev era milenista. Aquí termina el manuscrito del eremita Pansofios. O sea, Soloviev no se atrevió a describir la parucía, como tampoco ninguno de los otros que han escrito novelas apocalípticas, y han hecho bien. Sin embargo, el señor Z, o sea, Soloviev mismo, añade algunos pormenores que dice oyó al mismo Pansofios. Por ejemplo, el pueblo judío que recibió al anticristo como Mesías cae en la cuenta de la realidad y se subleva. El emperador pierde los estribos y condena a muerte a todo cristiano o judío desobediente. En el momento en que está por darse una gran batalla sobre el mar Muerto, se abre allí un enorme cráter volcánico que, a pesar de los sortilegios intentados por Apolonio, devora con sus llamas al anticristo y al pseudo profeta. Aterrados, los judíos corren a Jerusalén, desde donde ven que un relámpago corta el cielo de oriente a occidente,
y Cristo en vestiduras regias desciende mostrando en sus manos las llagas de su pasión. En tiempo de Soloviev no existía ni el comunismo ni la bomba nuclear, que sin duda tienen que ver con el anticristo. Del nombre de la bestia 666, o del número de la bestia, en latín y en griego los números se ponen con letras. Y componer adivinanzas con números que signifiquen una cosa se llama gematría. Los antiguos eran aficionados a hacer eso, una especie de paradas cruzadas. Del nombre de la bestia 666 Soloviev nada dice.